Ola, bos días, benvidos a todos e a todas a esta xornada técnica virtual que organizamos no ISGA en colaboración con Ibermutua e que pois, é ni máis ni menos que a 13ª xornada que organizamos este ano. Ben, como ben sabedes, a temática vai sobre a lipoatrofia semicircular, unha afección que está ligada a ambientes de oficina e que nos leva, se leva presentando xa desde hai anos en determinadas condicións. Ben, é unha afección que tanto a solución como a causa pois, son multifactoriais e a mí me gustaría salientar que realmente a abordaxe preventiva desta patoloxía de carácter leve nos recorda pois, que unha vez máis que tanto para a prevención das enfermidades tanto as profesionais como as relacionadas co traballo é fundamental, nos vai a recordar, como vades a ver hoxe ao longo da mañá, que así nos van a expoñer os dous expertos cos que temos a sorte de contar hoxe, pois que tanto é fundamental para a prevención das enfermidades, decía, que un bo deseño, comezar primeiro por un bo deseño de postos de traballo, e ademais nos reforza tamén a abordaxe desta patoloxía, decía, a importancia dunha adecuada vigilancia da saúde, que moitas veces sempre estamos insistindo en que a vigilancia ten que ir en relación cos riscos do posto de traballo. Porque realmente vemos que canto antes identificamos os danos, posibles danos á saúde mediante esta vigilancia da saúde, antes poderemos actuar preventivamente, verdad? Para corrixir as condicións dos postos de traballo, que isto vamos a falar hoxe. Ben, por tanto, tamén quería facer fincapé no importante que é a coordinación da medicina do traballo, non? A disciplina preventiva da medicina do traballo coa disciplina preventiva de higiene industrial para o mellor abordaxe e unha abordaxe integral das enfermedades profesionais e das enfermidades ligadas co traballo. Ademais, tamén quería facer unha pequena reflexión agora que está recentemente aprobada a nosa Estrategia Galega de Seguridade e Saúde no Traballo, non? Estrategia Galega Horizonte 2027, quería recordar que un dos grandes obxectivos que marcan as políticas dos obxectivos estratégicos desta recén aprobada estrategia é a mellorar, identificar e mellorar e xestionar os riscos para acadar ambientes de traballo saudables. E esta xornada podemos decir que se enmarca perfectamente neste obxectivo da estrategia e que responde ao seu obxectivo estratégico 2, a liña 2.3, que nos di que incrementar a calidade das actuacións preventivas para reducir as enfermidades profesionais e as enfermidades relacionadas co traballo. Polo tanto, digamos que xa esta recén aprobada estrategia, hoxe estamos dando tamén cumprimento, non? Porque estamos axudando a difundir as mellores prácticas para mellorar a identificación e a xestión das enfermidades profesionais e das enfermidades ligadas por traballo. E xa, sin máis, vou a dar paso, en primeiro lugar, a Clara Guillén Subirán. Clara Guillén, empezamos pola parte da medicina do traballo, do que dixen. Clara Guillén é especialista en medicina do traballo e xefe do Departamento de Enfermidades Profesionais de Ibermutua. Pues nada, Clara, te dejo ya directamente con tu primera intervención, que pienso que va a ser muy ilustrativa para todos. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Quería agradecer también, antes de comenzar, al ISGA la invitación a participar en esta jornada, que, como has dicho, sirve un poco como de ejemplo, ¿no?, en la gestión coordinada entre la medicina del trabajo, la prevención y no solamente eso, las mutuas colaboradoras con la seguridad social, etcétera, ¿no? Voy a compartir la presentación.
Y me gustaría incidir en el título, ¿no? Antes de comenzar. ¿Realmente estamos hablando de esta enfermedad o el objetivo de José Ángel y mío en esta jornada es hablar de lipoatrofia y dar la visión actual casi 50 años después de la aparición de los primeros casos de esta enfermedad? Resalto también que en 2005 apareció en el primer informe del Observatorio Europeo de Riesgos de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo la lipoatrofia semicircular como riesgo emergente. Esto fue en el año 2005. Bien, quizá lo primero que tenemos que centrar es saber un poco de qué estamos hablando. Cuando hablamos de lipoatrofia semicircular, estamos hablando de una enfermedad de la piel, una enfermedad idiopática, es decir, de causa desconocida, no demasiado frecuente y de carácter benigno. Clínicamente se caracteriza por ser una atrofia localizada del tejido adiposo subcutáneo y lo que vamos a ver es la típica imagen que aparece siempre, que es la de una banda semicircular que suele aparecer con mayor frecuencia en los muslos, en la cara anterior y lateral, pero que también puede aparecer, y así está descrito en algunos estudios, en los antebrazos y en el abdomen. Lo más frecuente es que sea bilateral, aunque a veces también aparece con carácter unilateral y se caracteriza también porque el estado de la piel que aparece por encima está habitualmente intacto. Tampoco suele presentar síntomas acompañantes. A veces hay descritos casos como de picor de la piel o una especial sensibilidad en la piel que está por encima de esa hendidura, pero lo habitual es que no haya sintomatología acompañante y, como he comentado, tiene una evolución favorable. Bien, quería destacar que es una enfermedad y como tal está recogida en la Clasificación Internacional de Enfermedades, en la última revisión de esta clasificación que se hizo en enero de este año, del 23, aparece codificada con el código EF01, donde están ubicadas las lipoatrofias. Y esto es importante y esa consideración de enfermedad, por lo que luego iremos comentando a lo largo de la exposición. Y luego también incidir o insistir también en que es algo poco frecuente. Los médicos habitualmente utilizamos motores de búsqueda a bases de datos pues, de publicaciones científicas y cuando, por ejemplo, PubMed, y cuando metemos esta enfermedad, el nombre de esta enfermedad, para ver los últimos artículos publicados o los artículos que se han publicado a lo largo de los años, salen en torno a 25 referencias. Esto es un indicador de que hay poca evidencia científica en relación a esta enfermedad. Si además buceamos por los artículos que hay publicados, hay pocos artículos que estén relacionados con buscar realmente la causa de esta enfermedad. He puesto en esta diapositiva un esquema del tejido adiposo, un poco para ver dos cuestiones que iremos viendo también a lo largo de la exposición. La piel tiene tres capas: epidermis, que sería la barrera; dermis, que es la capa de soporte y nutrición; y luego la parte de tejido adiposo subcutáneo, que es la parte que está por debajo de la dermis. En la parte de la derecha de la diapositiva ven lo que sería la piel sin lipoatrofia, es decir, lo que sería la estructura anatómica perfecta, y vemos la hendidura de 1 a 5 milímetros que se produce en un paciente afecto con lipoatrofia semicircular. Y luego también quería mencionar dos cuestiones que parece que a veces están relacionadas con
la mayor proporción de mujeres afectadas por lipoatrofia que de varones, que están relacionadas con la estructura de ese tejido adiposo. En las mujeres, los tabiques fibrosos que separan el tejido adiposo subcutáneo son perpendiculares a la piel, mientras que en el hombre esos tabiques fibrosos tienen una disposición oblicua que le confiere mayor resistencia. Y esto es una cuestión que quería también mencionar para cuando luego hablemos un poquito más de la enfermedad. Los primeros casos que aparecen en el mundo hace ya casi 50 años son dos médicos alemanes que describen 3 casos en el año 1974 y lo relacionan con los edificios en los que esos trabajadores desempeñaban sus tareas. En 1981, dos dermatólogos de un hospital londinense describen también una serie de casos relacionándolo también con las condiciones de trabajo. Y no es hasta el 95 cuando tenemos un verdadero brote de lipoatrofia semicircular, donde hay más de 900 casos. Algunos artículos refieren casi 1.300 casos vinculados a esta empresa bancaria o a esta entidad bancaria belga. Aquí destacar, por si alguno tiene interés, que como referencia se hace un primer informe dentro de KBC que va buscando o ya va rastreando etiologías o posibilidades etiológicas o causales diferentes de esta lipoatrofia. Y nos dan también algunas pautas epidemiológicas de esta enfermedad. Es decir, ellos ya en su informe hablan de que en torno al 30% de los trabajadores en esos edificios estaban afectados, que el 85% eran trabajadoras y que habitualmente se producía en trabajadoras jóvenes en la tercera, cuarta década de la vida. Es en 2007-2008 cuando aparecen en España también los primeros casos. Concretamente en Cataluña se declara un brote que llegó a superar los 1.100 casos en diferentes empresas. Eso hace que Cataluña en 2009 publique su primer protocolo de actuación en relación a esta enfermedad en 2007, y en el año 2009 ya publiquen un primer estudio de efectividad de las medidas preventivas adoptadas. A partir de ahí hay numerosos casos, numerosas en España, en diferentes comunidades autónomas, y interés por esta patología. Cuando vi que Lucía presentaba esta jornada, me hizo especial ilusión porque una de las publicaciones que rescaté para preparar esta sesión era precisamente de ella, del año 2009, unas hojas de prevención del ISJA, donde ya se hablaba de la electricidad estática en relación con la aparición de esta patología. Bien, aquí simplemente es un pantallazo con algunas noticias relacionadas con esta patología en España. Ha habido numerosas publicaciones en este sentido. En relación a las causas de la lipoatrofia semicircular, 50 años después de la aparición de los primeros casos, seguimos desconociendo la causa exacta. Es decir, no podemos decir con rotundidad, esta enfermedad se debe a esta situación. Por eso sigue apareciendo en el grupo de las lipoatrofias primarias o idiopáticas. Parece ser que hay varios factores que pudieran estar incidiendo. En esta materia la desarrollará más José Ángel cuando la relacione con las medidas preventivas, pero sí que quería mencionar algunos
unas pinceladas en relación a las diferentes hipótesis que han ido apareciendo. La primera hipótesis causal de la lipoatrofia estaba relacionada con los microtraumatismos por presión local. Fue la primera en aparecer y la relacionaban fundamentalmente con esos microtraumatismos por el uso de ropa ajustada y de determinados materiales en el lugar donde aparecía la hendidura. Bien, esta hipótesis prácticamente está desestimada porque no podría explicar ni la lesión como tal, ni tampoco la permanencia de la misma. También se menciona en la literatura médica la relación de la patología con anomalías de la circulación sanguínea y concretamente con la aparición de un déficit que es un déficit de una arteria, la arteria circunfleja femoral lateral, que parecía también estar relacionada con la lipoatrofia. También está prácticamente descartado porque es una alteración que aparece en menos del 3% de la población y no podría justificar la aparición de casos tan numerosos, ¿no?, en determinadas circunstancias. La siguiente teoría con la que se trabajó fue la ergonomía postural. Concretamente, hay estudios de la Universidad de Lovaina y de Rotterdam que vinculaban la lipoatrofia con la postura de sentado, pero también se descartó porque no había diferencias posturales entre los trabajadores afectos de lipoatrofia y los que no lo estaban. Por ello se empezó a trabajar con la posibilidad de que los campos electromagnéticos relacionados con el cableado importante en determinadas empresas estuvieran produciendo una electroestimulación del tejido adiposo y que por ahí se pudiera producir esa hendidura que se produce por disminución por esa atrofia del tejido adiposo. Esta teoría de los campos electromagnéticos no explicaba todos los casos en algunos estudios, especialmente en el informe de la entidad bancaria belga menciona esta circunstancia y se empezó a trabajar con la posibilidad de que fuera la electricidad estática, concretamente las descargas electroestáticas, las que estuvieran detrás de esta enfermedad, porque había algunos trabajadores que referían calambres. Y por tanto, lo que se vio o lo que se veía era que estas descargas electrostáticas producían una activación de los macrófagos que liberaban citoquinas que hacían que se produjera una degeneración del tejido adiposo. Bien, la realidad es que los últimos estudios pues, resaltan la teoría de la electricidad estática, pero no abandonan la de los campos electromagnéticos, máxime cuando estas dos magnitudes están relacionadas también con la disminución de la humedad relativa en el ambiente, que parece que también puede incidir en el origen, ¿no?, de esta enfermedad. Lo que sí parece claro es que existen una serie de circunstancias laborales que están relacionadas con la agrupación de casos. Son edificios de oficinas, parece que hay presión continuada en la zona afectada, a veces se relacionan con cambios de edificio, cambios de mobiliario, con sistemas de ventilación forzada, con edificios muy tecnificados, con mucho número de ordenadores, con cableado importante, con trabajo, o sea, con mesas de unos determinados materiales y con unas condiciones termohigrométricas inadecuadas. En estas circunstancias sí que se describe que existe agrupación de casos. En relación con los aspectos clínicos, un poquito para desarrollar un poquito más los que he mencionado en las diapositivas iniciales, incidir en que habitualmente hay una serie en los diferentes estudios que hay desde esos años, parece que la anchura de esa hendidura está en torno a 1,55 centímetros, la profundidad es de 1 a 5 milímetros, a veces en algunos estudios refieren
1 hasta 10 milímetros. Hablan también de la localización, es decir, están hablando de una localización en las extremidades inferiores a una altura de 72 centímetros, que parece coincidir con los planos de las mesas de trabajo. Suelen ser hendiduras simétricas en el 85% de los casos bilaterales, aunque a veces se describe algún caso unilateral. Lo más frecuente es que sean, como hemos dicho antes, asintomáticas. Lo más frecuente es que la piel esté intacta. Hay algunos estudios que describen celulitis ocasional por encima de esa hendidura. Lo habitual es que no haya sintomatología acompañante, aunque a veces también se describen pues eso, molestias inespecíficas, una sensación de sensibilidad aumentada, etcétera. Lo que sí que está descrito es que el cuadro clínico evolucione en torno, lo más frecuente es que evolucione hacia la resolución en el momento en que se aparta de esa exposición o se realizan medidas preventivas de 12 a 18 meses, que haya una resolución espontánea de esa lesión. Sí que quería hacer mención, porque luego veremos con algunas pautas de tratamiento, en que algunas trabajadoras refieren un problema estético y de hecho a veces ese es el principal motivo de consulta, el hecho de que aparezcan esas hendiduras en las piernas. Hablamos de que es más frecuente, casi 6 veces más frecuente en mujeres que en hombres, por lo que hemos comentado, por diferentes motivos, ¿no? Pero hay algunos estudios que hablan de esa diferencia de estructura del tejido adiposo o también del hecho de que el tejido adiposo en las mujeres representa el 20-25% del peso corporal, mientras que en los varones representa del 15 al 10%. Y no parece relacionarse con antecedentes personales ni familiares. El diagnóstico que hacemos es clínico, basta verlo, se ve perfectamente, o sea, es una lesión muy visible y podemos también palparlo. Y sobre todo ver si correlaciona con las zonas de apoyo o de contacto con los planos de trabajo. Cuando lo diagnosticamos, además de la inspección y de la palpación, tenemos que realizar un examen físico completo orientado fundamentalmente al diagnóstico diferencial, es decir, a descartar otras causas de lipoatrofia secundaria, como pueden ser las enfermedades relacionadas con el tejido conectivo, como la esclerodermia o las paniculitis, o ver que no se relaciona con enfermedades crónicas que requieren pinchazos, como puede ser la diabetes o como puede ser el tratamiento con corticoides intramusculares o con otra serie de causas, ¿no? Entonces, ese examen físico está destinado fundamentalmente a descartar el que haya otras patologías que no sean o que nos digan que el origen no está en relación con las condiciones de trabajo. El tratamiento es ninguno, no requiere tratamiento, simplemente hay que vigilar, como veremos luego, esa evolución, porque lo habitual es que se resuelvan espontáneamente las lesiones en un plazo descrito en la literatura científica de 3 meses a 3 años. Hay veces que revierten pronto, pero hay veces que les cuesta un poquito más revertir. Y sí que hay en algunas ocasiones que hacer terapia psicológica de apoyo por ese problema estético asociado que refieren algunas trabajadoras. Y también están descritas recaídas de este tipo de procesos. Bien, el hecho de que proliferasen los casos, el hecho de que hubiese brotes en las empresas hizo que algunas comunidades autónomas elaborasen protocolos de actuación. En algunos casos los protocolos de actuación están muy orientados a los servicios de prevención, en algunos otros mencionan toda la interacción de los servicios de prevención con las autoridades laborales y sanitarias y también con las mutuas colaboradoras con la seguridad social. He puesto los más relevantes. El primero
como he mencionado al principio, es el de Cataluña, que emitió su primer protocolo en 2007. La última actualización es de 2015. El protocolo de Osalan, de País Vasco, que su última actualización es de 2011, y el protocolo más reciente, que es el de la Comunidad de Madrid, que fue publicado en 2014. Básicamente todos tienen la misma orientación, es una orientación de apoyo, de ayuda, de saber qué es lo que tenemos que hacer cuando aparece ese primer caso que puede tener un origen laboral. Y prácticamente todos ellos se dividen en dos protocolos, el protocolo de actuación médica, el protocolo de actuación técnica. Algunos hablan de la parte individual, es decir, del reconocimiento prestacional que recibe ese trabajador o trabajadora afecta de lipoatrofia, y lo que insisten básicamente todos los protocolos es en la actuación coordinada, como ha mencionado Lucía y como ha insistido en ello, ¿no? La coordinación de la parte de medicina del trabajo con la parte técnica de los servicios de prevención. Sobre la parte de actuación médica, que es la que yo voy a explicar, em, em, recae fundamentalmente en el diagnóstico de los casos, en ver qué ocurre cuando tenemos un caso en el que sospechamos esa lipoatrofia semicircular de origen laboral, la búsqueda activa de más casos una vez confirmado el primero, el estudiar la etiología laboral y luego el seguimiento que hay que hacer a lo largo del tiempo de todos estos casos. Obviamente en la parte técnica lo que vamos a hacer es la evaluación, ¿no?, de esas condiciones de trabajo. El protocolo de actuación médica tiene una primera actuación sobre el paciente, una segunda actuación que es la confirmación de los casos y una tercera que es el seguimiento de casos, en líneas generales. En la actuación sobre el paciente hay que hacer una buena historia clínica, incidiendo en los factores que he mencionado en la exposición anterior. Aquí es muy importante reseñar la fecha en la que aparece la lesión y ver si al hacer la anamnesis del trabajador, él relaciona, de la trabajadora, que son en su mayoría trabajadoras, ellas relacionan la aparición de esa lesión con algún cambio de las condiciones de trabajo, con algún cambio de mobiliario, etcétera, ¿no? Hay que hacer también una muy buena historia laboral, eh, incidiendo en el detalle del puesto de trabajo y de los procesos de trabajo, y conviene también preguntar pues, por la ropa que se utiliza habitualmente y por los hábitos extralaborales pues, relacionados con este tipo de enfermedad que pudieran tener también alguna relación con la aparición de la hendidura. Hay que visualizar la lesión, palparla, medirla. Es muy importante medir lo que he mencionado antes, ver qué anchura, qué profundidad, em, qué longitud tiene, ver a qué distancia está del suelo. ¿Por qué? Porque estas mediciones son las que vamos a ir utilizando a la hora de el seguimiento de la lesión, ¿no? Y luego hacer el diagnóstico clínico. No es necesario hacer ninguna prueba, ¿eh? Hay estudios que describen que es bueno realizar una biopsia con consentimiento informado del trabajador para ver las características de ese tejido adiposo, pero desde luego no es necesario realizar esa prueba porque basta con realizar el diagnóstico clínico. Todos los protocolos contienen unas definiciones de caso confirmado y sospechoso muy similares. Lo que mencionan ellos es que tiene que haber, para confirmar un caso, tiene que aparecer esa banda semicircular de 1 a 4 centímetros de espesor en la zona anterolateral o bien en los antebrazos, en el abdomen, que sea visible y palpable con la piel externa intacta y descartar, perdón,
toda otra serie de causas en las que, a las que pudiera deberse esa lipoatrofia. Y el caso sospechoso es cuando tenemos dudas, cuando lo estamos viendo, y lo que marcan los protocolos es, si hay dudas, lo que hay que hacer es ver al trabajador, a la trabajadora, transcurridos 15 días para valorar nuevamente la situación. Una vez que confirmamos el caso, tenemos que hacer búsqueda activa entre los compañeros del afectado y prestando especial atención a las tareas administrativas, a las tareas de limpieza, a las tareas de mantenimiento o de contacto con el cableado. Si encontramos un caso, simplemente un caso confirmado más, en el mismo espacio y tiempo que en el primero, podemos decir que hay relación laboral. Y por tanto, tenemos que hacer las notificaciones preceptivas a la autoridad laboral y tenemos que hacer el seguimiento de los casos. El seguimiento de los casos, que sería la tercera parte de esa actuación médica, se hace a través de visitas médicas en el seno de ese servicio de prevención, en donde tenemos que ir midiendo las lesiones, ver qué medidas preventivas se han ido adoptando y ver cómo podemos relacionar desde el punto de vista médico la evolución de esa lesión con las medidas que hayamos ido adoptando. En el caso de los protocolos de Madrid y del País Vasco, marcan esa visita médica cada mes, mes y medio. En el caso del protocolo catalán, esa visita médica está establecida en 3-4 meses. Cuando confirmamos el caso por la aparición de un segundo o más casos, es importante derivar a ese trabajador a la mutua colaboradora con la Seguridad Social, que es la entidad que va a calificar ese proceso, ¿no? Que va a decir o va a establecer la contingencia. Si el proceso es una contingencia profesional o es una contingencia común. Eso sería en relación al seguimiento de los casos. En relación al seguimiento de los procesos, cuando se confirma en la parte médica el primer caso, el servicio médico avisa a la empresa de la aparición de ese caso y empieza con la búsqueda activa que hemos descrito. Cuando se produce ese segundo caso que confirma la relación laboral, avisa a la parte técnica para establecer las medidas. Cada caso, cuando hay más de un caso en el mismo espacio y tiempo, hay que notificarlo. Y lo habitual, la mayoría de los protocolos tienen unos cuestionarios muy similares. Hay un cuestionario médico y un cuestionario técnico. El cuestionario médico lo rellena la parte médica del servicio de prevención y el cuestionario técnico lo completa los profesionales técnicos del servicio de prevención. Cada vez que el médico hace una visita de seguimiento, tiene que actualizar la información clínica que ha notificado. Para eso cada protocolo, en función de la comunidad autónoma, establece las vías en las que hay que realizar dicha actualización. ¿Qué ocurre? ¿No? Al principio, cuando empezamos con estos casos, surgió la primera pregunta. Bien, hemos establecido una relación laboral entre esa aparición de lipoatrofia semicircular con las condiciones de trabajo. No sabemos exactamente la causa, pero sí que tenemos claro que se debe a unas condiciones de trabajo determinadas. ¿Cómo calificamos ese proceso? Y ya hablo desde la parte mutua, colaboradora con la seguridad social. Bien, pues finalmente los protocolos señalaron, especialmente el primero, el de Cataluña, que estos procesos había que calificarlos como accidentes de trabajo. ¿Por qué como accidentes de trabajo? Bueno, básicamente
porque, como ustedes conocen, el daño que se produce en el trabajo está recogido en la Ley General de Seguridad Social y puede ser calificado como accidente de trabajo, artículo 156 de dicha ley, o como enfermedad profesional, artículo 157. En el caso de la lipoatrofia semicircular, no está recogida en el Real Decreto 1299, por tanto, la posibilidad de proteger o la acción protectora de seguridad social para esta patología está relacionada con el accidente de trabajo. Artículo 156, concretamente en el epígrafe de enfermedades causadas por el trabajo, que sería la definición de seguridad social que daría cobijo o daría protección a esta patología. Por supuesto, al ser accidente de trabajo, requiere la comunicación a través de sistema Delta y requeriría también la comunicación a través del sistema PANOTRACS, es decir, patología no traumática de seguridad social. ¿Por qué? Porque tenemos en PANOTRACS, tenemos en el epígrafe 12 las enfermedades de la piel y concretamente con un subapartado que habla de enfermedades de la piel y subcutáneo debido a agentes externos. Es por ese epígrafe y por ese apartado donde deberíamos notificar las lipoatrofias semicirculares que tengan relación con las condiciones de trabajo. No les voy a ofrecer datos, aunque ahí hay datos en esta diapositiva, porque a título personal, ¿no? Tengo dudas de que las lipoatrofias se estén calificando por este epígrafe de Panotrach o bien se incluyan en el último epígrafe de las enfermedades de la piel como otras enfermedades de la piel. Si ustedes ven el total, van a ver que hay 10 casos en este apartado que estarían las lipoatrofias y otro tipo de patologías, pero son mucho, o sea, son más frecuentes en varones. Eso ya hace dudar en relación con la proporcionalidad que hemos mencionado antes, ¿no? Pero en cualquier caso, era simplemente, quería traerles esta diapositiva simplemente para incidir en esa comunicación a la autoridad laboral. Si tenemos un brote, es decir, si tenemos más casos, en el caso del protocolo catalán hablan de más de 4 casos, pero en realidad hay que comunicar cuando tengamos más casos, hay que notificarlo también a la autoridad sanitaria. Con esto terminaría esta primera parte de actuación médica y daría paso ya a la parte de actuación técnica. Gracias. Muchas gracias, Clara, por haber hecho de una manera muy sucinta pero clara toda la exposición referente a la parte clínica de la lipoatrofia. Manteniendo la misma trazabilidad que has iniciado esta exposición, pues también agradecimiento a ISGA por haberse un año más acordado de Ibermutua en colaborar con la prevención y, por supuesto, pues encantados en esa línea. Esta parte que me corresponde poder realizar a este respecto, voy a hacer la exposición desde el campo de vista preventivo, de conocer la relación causa-efecto para poder dar información, detalle, análisis de estas condiciones de trabajo que pueden originar este tipo de patología. Permitirme que comparta concretamente la pantalla. Bien, pues en esta primera parte, la forma de conjugar todo este análisis, pues hemos de actuar en la misma línea
que Clara comentaba, en los protocolos, en la información técnica, en la información de referencia, que es válida para poder actuar en una línea ordenada. Protocolos que van todos cogidos de la mano y que pequeños matices diferencian uno con respecto al otro. Protocolos de la Comunidad de Madrid, los protocolos de Osalan, del Instituto de Seguridad y Salud Vasco, y también el de la Generalitat de Cataluña. Por supuesto, también hay información que las secciones sindicales como Comisiones Obreras, UGT, han realizado como consecuencia de estas actuaciones y cómo enfocar el tema de la lipoatrofia. ¿Cuál es el procedimiento que cualquier empresa debería seguir para poder tener un análisis suficientemente preciso para determinar cuáles son los factores causantes de esta lipoatrofia? Pues evidentemente la forma de actuar sería a través de la propia dirección departamental de la empresa, tener una reunión, tener una información o intercambiar todo detalle de análisis con el servicio de prevención, más el área médica, los delegados de prevención, el trabajador, es decir, un punto en común, un análisis de qué es lo que puede estar ocurriendo en las diferentes áreas o en las diferentes zonas donde este tipo de patología se ha manifestado, se ha producido. Por supuesto, es fundamental como parte de protocolo técnico de actuación tener un análisis preliminar de cuáles son las condiciones de trabajo. Quiero referirme a ver si hay cambios en los locales, en las áreas de trabajo, en las instalaciones con respecto a lo que había anteriormente. Si se ha cambiado el mobiliario, cómo se ha cambiado, dónde se ha ubicado. Es decir, tener detalle del antes y el después. Si las tareas realizadas tienen correlación con las que se vienen realizando actualmente, si hay apoyo continuos en diferentes zonas afectadas con el mobiliario o con los útiles de trabajo que pueden tener correlación con el mismo, si la dinámica de trabajo de los trabajadores es parecida o similar a la que se ha venido haciendo con anterioridad. Es decir, búsqueda de información, tener detalle, tener un análisis de cuáles son las posibles condiciones de trabajo que pueden correlacionar con esta patología. Una vez que ya hemos hecho el análisis preliminar de estas condiciones de trabajo, el protocolo técnico de actuación podía ordenarse de una manera bastante coherente y lógica a través de una información sobre la distribución de las áreas de trabajo de las personas afectadas. Es decir, hay que tener detalle e información de dónde están ubicados estos puestos de trabajo. Estos puestos de trabajo estarán ubicados en una zona, en un área de trabajo, donde hay una serie de instalaciones. ¿Cómo es la ventilación que le llega a esa zona? ¿Es una ventilación general? ¿Es una ventilación forzada? ¿A través de split? ¿A través de apertura de puertas? Todo este tipo de información es importante recogerla porque al final, voy a comentar, al final de todo esto son multifactores los que van a originar este tipo de patología. Por supuesto, ¿cómo es el sistema de climatización? Es un sistema de climatización por aire acondicionado, lógicamente pues con calefacción, también es a través de radiadores, es a través de suelo radiante o otro tipo de fuente que nos da la propia climatización. ¿Cómo es la humidificación? Hay humidificadores puestos en la zona, el aire es muy seco, el aire es húmedo, no tenemos información. ¿Qué tipo de suelo es el que está en nuestro entorno? ¿Son moquetas? ¿Son alfombras? ¿Es un pavimento muy aislante? ¿Es caucho? Todo este tipo de información es importante tenerla porque después va a conjugar un papel fundamental en la aparición de este tipo de patología a estos trabajadores.
Por supuesto, también la instalación eléctrica de la zona de trabajo, la tensión, la frecuencia, la toma de tierra, todo este tipo de fuentes pueden dar lugar a la emisión de campos eléctricos y magnéticos y pueden producir concretamente ese tipo de patología a los trabajadores. Eh, por supuesto, no nos podemos olvidar de obtener información sobre el mobiliario, o sea, todo lo que conjuga dentro del entorno del puesto de trabajo. La mesa de trabajo, qué dimensiones tiene, qué materiales es, si son metálicas, son de fibra, son de madera, si tiene aristas, si esas aristas son vivas o están redondeadas, cómo está la electrificación sobre la mesa, si es una electrificación que está alejada de la mesa o está próxima a la mesa en cuanto al paso de cables por la misma, cómo es la silla, si es cuero, es textil, si tiene fibra, eh, hay reposapiés, qué características tienen los reposapiés. Es decir, todo esto va a jugar un papel fundamental por los, por los motivos que a posteriormente vamos a conjugar. También información de los equipos de trabajo. Hay equipos, ¿qué tipo de equipos informáticos son los que estamos trabajando con ellos? ¿Son equipos de pantalla plana? ¿Son equipos de tubo de rayos catódicos cuando me refiero a pantallas de visualización? ¿Cómo son las impresoras? ¿Son láser? ¿Son impresoras de inyección de tintas? La telefonía, el escáner, si hay amplificadores, si en el entorno puede haber que haya centro de transformación, fotocopiadora, es decir, todo esto que está en un entorno de trabajo por la emisión de los campos eléctricos y magnéticos pueden lógicamente también jugar un papel fundamental. Al final, lo que estamos es conjugando una serie de actuaciones en el entorno de trabajo que nos van a conllevar a hacer un análisis. El análisis se va a centrar preferentemente, porque así está recogido dentro de los estudios de investigación, dentro de los protocolos de actuación que ya están muy trabajados a este respecto, cómo han de ser las mediciones higiénicas que se han de realizar. Pues evidentemente es fundamental tener información y detalle de las condiciones termohigrométricas que existen en el lugar de trabajo, es decir, medir la temperatura seca, medir la temperatura húmeda, medir la velocidad del aire, medir la temperatura radiante, medir la humedad relativa de ese aire. Por supuesto, todo esto a través con equipos de medidores que se utilizan en el campo de la higiene industrial para tener información y detalle de cuáles son los valores que vamos obteniendo en ese entorno de trabajo. Por supuesto, también la carga estática. La carga estática tiene mucho que ver con la humedad relativa del puesto de trabajo. Cuando la humedad relativa es baja, pues la carga estática normalmente es alta y viceversa. Cuando tenemos una humedad muy alta, pues la carga estática pues, se reduce significativamente. Y los campos eléctricos y magnéticos. Pues esto nos va a dar también detalle e información de cómo es la distribución de estas unidades de campos eléctricos y magnéticos en la zona de trabajo, ¿no? Para ver si hay uniformidad o a lo mejor, o tal vez no existe una uniformidad en todo su entorno de trabajo, ¿no? Bien, normalmente estamos hablando pues con frecuencias de 50 hercios, son de frecuencia baja o incluso frecuencia media, ¿no? Posiblemente a lo mejor en frecuencias altas cuando utilización del wifi, del router, pues a lo mejor están alejados los equipos y no tenemos una frecuencia significativa, ¿no? Los campos eléctricos, los campos electromagnéticos se dividen en función de la frecuencia de los mismos y en función de ello tenemos que utilizar un equipo u otro para medir concretamente los campos eléctricos y magnéticos. Esta diapositiva simplemente es recordar que para poder actuar en esta línea tenemos que conocer la frecuencia de los campos emisores, con el fin, lógicamente, de utilizar el equipo adecuado para obtener las mediciones correspondientes. El campo eléctrico y el campo magnético, pues habrá que medirlo en todo su entorno, porque pueden ser fuentes que pueden dar lugar o una de las fuentes que pueden dar lugar a esta aparición de esta patología. Normalmente suelen ser pues a baja frecuencia, los campos eléctricos en voltiómetro o amperiómetro, los campos magnéticos o el Tesla son las unidades de medición de las mismas, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto? Que tanto el campo eléctrico como el campo magnético es imprescindible medirlo en la zona de influencia para ver si hay homogeneidad en ese campo en la zona de trabajo. Los campos magnéticos tienen un factor significativo. Los campos magnéticos, la intensidad de la onda que pasa a través de los mismos va a depender del tipo de material. No todos los materiales que lo atraviesan tienen un campo magnético idéntico, sino si es hierro, tiene un campo magnético distinto, la intensidad del campo distinto que si es, por ejemplo, pues madera. Entonces, pues es fundamental tener información y detalle de cómo es el campo magnético en la zona de influencia, más que incluso el campo eléctrico, ¿eh? Mi opinión es que el campo magnético tiene una consideración muy particular en este tipo de factor desencadenante en esta patología. Como algo de referencia a través de bibliografía, vemos cómo cuando nos alejamos de la fuente, el campo magnético disminuye significativamente, ¿no? Cuando estamos muy próximos a la fuente, pues evidentemente el campo magnético pues, aumenta significativamente, ¿no? Quiero decir con esto de que es un factor muy a tener en cuenta. ¿Cuáles son los factores desencadenantes en este tipo de patología? Los factores desencadenantes de esta patología, no sé, en toda la bibliografía que hay a este respecto, no lo centra en una en concreto, sino es multifactores que metidos estos factores en una costelera agitada dan lugar o pueden dar lugar a este tipo de patología. Evidentemente, todos los protocolos de actuación y todas las actuaciones de análisis que hay a este respecto nos hablan de que puede darse lugar a que la electricidad estática es alta. Tenemos una electricidad estática alta, es decir, tenemos un muy gran aislamiento. Y si tenemos una electricidad estática alta, es normal que haya una falta de humedad, es decir, el aire tiene muy poca agua y entonces da lugar a este tipo de electricidad estática alta. Materiales muy aislantes, que tenemos, pues, por ejemplo, el suelo está muy aislado, moqueta, alfombra, parqué o cualquier otro elemento que lógicamente dificulte ese aislamiento. Un aire acondicionado deficiente, es decir, no hay unas renovaciones, una entrada de aire y una salida de aire de acuerdo a las recomendaciones que nos da la normativa a este respecto. También puede ser lugar, como comentaba Clara anteriormente, a los pequeños microtraumatismos por presión continuada del mobiliario, por la posición que tiene el antebrazo, la posición que tiene el muslo que toca sobre la parte baja de la mesa, situaciones de que también hay que ver la presión que tiene el trabajador o la trabajadora en el puesto de trabajo para ver si condiciona por el tipo de mobiliario, por las aristas que puede tener en esa parte del cuerpo, ¿no? Y también los campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos, sobre todo, lo que nos interesa ver es una uniformidad de la zona de trabajo. Normalmente, en los estudios que se han realizado y que nosotros mismos también hemos realizado cuando se nos han presentado casos de esta naturaleza, lo que vamos buscando es que exista uniformidad en las diferentes zonas de trabajo con los campos electromagnéticos. Normalmente las intensidades de campo electromagnético van a estar muy por debajo de lo que dice la normativa, pero es posible encontrar que dentro de ese nivel que tiene haya heterogeneidad en cuanto a las exposiciones. Puede ser que de un lugar a otro pues haya diferencia a lo mejor de un 50%. Es claro decir que todos los niveles encontrados están muy por debajo de los valores de referencia. ¿Por qué los campos electromagnéticos centramos nuestra atención? Principalmente porque las radiaciones activan los macrófagos. Los macrófagos son como un tipo de glóbulos blancos que a través de las citoquinas que comentaba Clara, que son unas proteínas, pues destruyen las células grasas y puede dar lugar concretamente que tenga una influencia significativa de los campos electromagnéticos. ¿Cuáles son las medidas preventivas que tenemos que actuar para poder prevenir la lipoatrofia, ¿no? Pues evidentemente son muchos factores, son multifactores que le podemos conjugar.
que haya espacio suficiente bajo la mesa para que bajo la mesa podamos introducir las piernas y que no tengamos un contacto ni en la zona lateral ni en la zona superior con la superficie de la mesa, lo que es la superficie de donde pues, venimos realizando la propia actividad, ¿no? Los bordes de la mesa deben ser anchos y redondeados. No es concebible tener pues aristas vivas o aristas agudas que puedan dar lugar a la presión sobre cualquier parte del cuerpo y que puede ser incluso la zona afectada. Evitar el uso de mesas metálicas. Las mesas metálicas se deben evitar porque se generan los campos electromagnéticos mayores, ¿eh? Independientemente de que, bueno, es una mesa que se ha venido utilizando pues hace varios lustros, era lo más normal encontrarte en los puestos de trabajo de oficina mesas de tipo metálica. Entonces, ese tipo de mesa es preferiblemente evitarla en la medida de lo posible. Una postura de trabajo adecuada, con una higiene postural fenomenal, sobre todo para evitar los microtraumatismos por presión continuada. Mantener una humedad superior al 50%, es decir, si vemos que el aire tiene poca agua, pues mediante humidificadores o mediante otra alternativa, pues inyectar agua en la zona de influencia, en ese aire, para que el trabajador se sienta cómodo y reducir la electricidad estática que hay, ¿no? Evitar la apariencia de electricidad estática. Como pequeña anécdota, anécdota, y es una situación que ya se ha visto, aconsejaban limpiar las zonas para reducir la electricidad estática con agua, producto jabonoso, pero que se le introducía algo de suavizante. Este suavizante que utilizamos para las lavadoras, pues es preferible utilizar este suavizante porque reduce significativamente la electricidad estática de la zona. Es preferible actuar en esta línea. Disponer de tomas de tierra con la instalación eléctrica para que puedan, lógicamente, evitar en la medida de lo posible descarga o situaciones que puedan poner en compromiso unos campos electromagnéticos fuera de lugar o incluso la propia electricidad estática. No es recomendable utilizar ropa de fibras o que acumulen porque acumulan una electricidad estática significativa, ¿no? Personas que utilizan ropa con fibra, es recomendable también que con la llave que podemos tener pues, de nuestro vehículo, de nuestro hogar, pues tocar con la llave con una parte metálica de alguna zona para producir la descarga y que no tengamos esos latigazos que son desagradables en zonas que están muy aisladas, ¿no? Evitar preferentemente el calzado de suela de goma porque el aislamiento que puede producir, ¿no? Y también, pues, evitar en la medida de lo posible apoyar los muslos sobre la mesa o sobre los bordes de la mesa que pueden dar lugar a este tipo de patología. Al final de todo esto, hemos intentado dar una batería de medidas preventivas que pueden reducir o minimizar o eliminar la aparición de este tipo de patología. No hay bibliografía escrita o documentación que se ha podido diferenciar que es un factor el que puede desencadenar la relación causa-efecto. No, son multifactores que metidos todos en una costelera, agitados los mismos, pueden dar lugar a este tipo de patologías. No podemos solamente evidenciar a un factor o a dos factores los que pueden desencadenar, sino son multifactores que en unas determinadas condiciones de trabajo pues puede dar lugar a este tipo de lesión que es una lesión que, como comentaba Clara, pues se origina, pues son patologías leves que no originan en principio ningún problema o a priori no originan ningún problema, pero sí son desagradables toda la situación que esto pueda conllevar. Bueno, pues prácticamente he intentado dar un repaso de los multifactores que pueden originar este tipo de patología y son los que están descritos en los diferentes protocolos que hemos enunciado con anterioridad.
simplemente me queda por dar las gracias a Isga y, por supuesto, a todos los participantes en esta sesión para poder intercambiar este tipo de información en la apariencia de la lipatrofia semicircular. Muchas gracias a todos y que pasen ustedes un buen día. Pues nada, para finalizar esta xornada de hoxe, pues me gustaría dar primeiro dar as gracias tanto a Clara Guillén como a José Ángel Romero, que nos expuxeron desta forma tan interesante, completa e con rigor técnico, pues por unha parte, no caso de Clara, a identificación e diagnóstico desta patoloxía, a actuación médica e incluso os diferentes protocolos e rematando tamén me gustaría insistir na importancia da comunicación das patoloxías relacionadas co traballo ou das enfermidades profesionais. Ela insistiu tamén neste tema na comunicación á autoridade laboral. Se non comunicamos as enfermidades é imposible actuar preventivamente. Isto é un mantra que mantemos desde o ISGA habitualmente, por iso é tan importante esta comunicación dende a Mutua tamén. E, por suposto, a José Ángel Romero, pois que nos veu a outra pata do que é a prevención das enfermidades, que é a actuación técnica, non? Xa digo, pechando eso, agradecendo enormemente as súas exposicións e recordando, como dixo ao comezo, pois que esta patoloxía, que é unha patoloxía leve, nos sirve, sin embargo, de exemplo de como debemos actuar, non? E sendo conscientes que identificar as distintas patoloxías que se poden dar nos ambientes laborais é o primeiro paso que temos que dar para poder evitalas, porque, por suposto, o que non se coñece non se pode previr. Entón, ter unha foto do que pode pasar nos distintos ambientes, coñecelo, é fundamental para que nós podamos levar a cabo a nosa actuación preventiva e coordinada. Nada máis, moitísimas grazas a todos. Esperamos que, dende logo, fose da vosa utilidade, que, dende logo, para mí, se que o pode. Un saúdo.